Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es estar en la casa del Señor y sobre todo recibir la palabra que Dios quiere para cada uno y una de ustedes. Les pido en estos momentos que busquen en sus Biblias en Juan 11, del 17 al 27. Juan 11, del 17 al 27. Todos los que puedan estar de pie en reverencia a la palabra del Señor pueden hacerlo así. Amén. Y dice la palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Glorificada sea la palabra del Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Es un hermoso privilegio poder estar entre ustedes celebrando sus 120 años. Ya una iglesia más que madura, en un proceso muy diferente al proceso en el cual nació la iglesia. El contexto del nacimiento de esta iglesia fue un contexto, ¿verdad?, entre cambios de siglo, el entrar a una nueva condición. Algunos historiadores le llaman ese momento la torcedura en la historia de Puerto Rico, porque cambia un momento después de haber estado un largo tiempo de conquista y coloniaje a un nuevo proceso, más o menos similar, pero con carácter moderno. Era un tiempo donde la pobreza era muy evidente. Al principio del siglo pasado, la gente vivía en condiciones muy difíciles. Incluso los primeros años se reflejan como años donde hay luchas por alcanzar una mejor calidad de vida, mejores salarios. Surge en ese tiempo lo que se conoce el primer momento o la primera ola del movimiento feminista en Puerto Rico. En esa época no se le llamaba así, ¿verdad? Es un término que usamos ahora. Pero las mujeres, que eran las más cargadas y las más sufridas en términos de su lugar en el hogar, su lugar en sus sitios de trabajo. Esto era un momento donde ellas decidir por transformar la situación en la cual vivían ellas y su familia. Entonces es un proceso que muy bien podemos señalar
como el tiempo en que nace esta iglesia, un tiempo donde hay persecución por la iglesia oficial, donde muchas cosas se están pasando a la misma vez. Aquellos antiguos dueños de las haciendas azucareras van pasando a ser colonos de las nuevas centrales que van surgiendo, y todo un proceso que delinea una y otra vez las diferencias de clase en un Puerto Rico que nace en un nuevo contexto, buscando encontrar la libertad en Cristo, que es la respuesta para los pueblos. Es la respuesta para los pueblos. Era un tiempo más tranquilo. No me voy a extender mucho en eso, pero era un tiempo, ¿verdad?, donde la vida era más tranquila, más sencilla. No era que no habían preocupaciones, pero la gente la tomaba de otra manera. La vida se nos complica, ¿verdad?, después que comienza el proceso de industrialización, donde la gente va a trabajar, donde la familia recibe una transformación y se va complicando los estilos de vida hasta, ¿verdad?, lo que ustedes conocen, lo que somos hoy. Podemos decir, después de tanto tiempo, que vivimos en un contexto de continua intranquilidad. La gente trata de buscar la quietud y no la encuentra, como dice Anselm Grün. La situación es que la gente sale de sus trabajos de vacaciones, y aún cuando sale de sus trabajos de vacaciones se envuelven en las visitas a los sitios a donde van de vacaciones, los centros comerciales, los paseos y todo ese revolú, ¿verdad?, que hacemos cuando estamos de viaje, y cuando llegamos a la casa, después de haber cogido vacaciones para descansar, llegamos más intranquilos y más abrumados de lo que habíamos estado, para volver y comenzar a trabajar nuevamente. Es un contexto similar al que encontramos en el texto que acabamos de leer. En los inicios del Evangelio, aquí en San Lorenzo, habían muchas situaciones muy complejas que hizo difícil la tarea de la evangelización. Y esta cuestión reclama una nueva visión, una nueva interpretación de lo que Dios quiere para nosotros y nosotras como iglesia. ¿Hacia dónde nos dirigimos hoy? ¿Cómo en medio de este contexto de tanta violencia, de tanta criminalidad, de tanta corrupción, de crisis económica, de situaciones muy preocupantes que vivimos como pueblo, cómo encarnar la palabra y hacerla nuestra, partiendo de nuestra realidad y lo que Dios nos dice a través de su palabra? Los seres humanos somos seres, por un lado, de enraizamiento y por otro lado de apertura. Nos sentimos enraizados porque tenemos raíces, como los árboles, como dice Leonardo Boff, y las raíces nos limitan porque nacemos en una determinada familia, en una determinada cultura, con un idioma particular, siendo parte de una nación más grande donde se habla otro idioma y donde seguimos las reglas, ¿verdad?, que se han dictado desde que somos parte de los Estados Unidos. Así que para aquellos que comenzaron en los primeros tiempos, tuvieron que luchar con la cuestión del idioma. Los misioneros que llegaron tuvieron que aprender a hablar español. La gente que comenzó a surgir en las nuevas congregaciones que salían, ¿verdad?, como congregaciones bautistas,
tuvieron también que aprender el idioma para poder estrechar lazos con la denominación en los Estados Unidos, y también, cómo no, ser parte del grupo que se hizo sentir a través de todo el siglo XX como parte de la denominación bautista en los Estados Unidos. Entonces, por otro lado, somos limitados en recursos de inteligencias, en afectividad, limitados en capacidad de amar, limitados en encontrarnos nosotros mismos. A la misma vez, aunque tenemos nuestras raíces y estamos anclados a una determinada forma de cultura y de vivir, somos gente de apertura. Somos capaces de romper con todo lo que nos aprisiona. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos hallado libertad. Nuestros pensamientos están en continuo movimiento, dejamos que nuestras emociones vuelen, que podamos llevarnos tan lejos como pueda nuestra imaginación, y cruzamos el universo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones pueden estar en la persona que amamos o en el centro mismo del corazón de Dios. Somos capaces de romperlo todo y nadie nos aprisiona. Algo parecido es lo que quiero tratar de plantear y tal vez de alguna manera ilustrar la situación de ustedes como iglesia hoy, a lo que la Biblia trata de establecer y enseñarnos y mostrarnos a través del pasaje que hemos leído. El pasaje nos vamos a concentrar en los versículos del 21 al 27, así que pueden mantener su Biblia abierta. Entonces, como somos gente de apertura, es ahí donde está nuestra capacidad de trascendencia. El tema de ustedes es un amor que trasciende. Y en la comunidad de Juan, es una comunidad que está siendo perseguida, una comunidad donde la gente está sufriendo ese tipo de persecución y muchas personas son asesinadas. Entonces esas muertes ganan un nuevo sentido, se convierten en una nueva forma de vida y de reafirmar la práctica que debe vivir la comunidad, que solo Cristo es quien manda en nuestras vidas y es el que nos lleva hacia el futuro. La iglesia de hoy sigue viviendo dificultades, pero está anclada en un amor que proviene de Dios, donde la comunidad se une para vencer aquellos obstáculos que encuentran en el camino, pero también reafirman su práctica como comunidad de fe, en la fe en un Dios que por medio de Jesucristo nos hace más que vencedores. Lázaro, Marta y María representan la comunidad de Betania, una comunidad que trasciende. Se observan profundas relaciones de amistad y amor entre los miembros que pertenecen a dicha comunidad. Cuando uno lee un texto bíblico y va a tratar de encontrar respuestas en él, nos enseñan en el seminario nuestro profesor Ediberto López, que hay que mirar lo que dice antes y lo que dice después. Entonces, lo que dice antes, en el versículo 3, versículo 5, versículo 11, versículo 35, es lo siguiente: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y el 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El 11, dicho esto, pues les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y el 35 dice de la siguiente manera: Jesús lloró. Representa no solamente la relación de Dios con aquellas personas que eran sus amigas, que eran parte
también de un lugar y de una comunidad que representaba un amor que trasciende, pero todavía estaban en un proceso de maduración, en un proceso de aprendizaje para, por decirlo de alguna manera, abrir los ojos a lo que es la realidad de un amor que trasciende. La dinámica de esta comunidad les hace capaces de generar nuevos estilos de vida, pero sin embargo, en estos momentos tienen una imperiosa necesidad de recibir la visita de Jesús. Están necesitados de que Jesús se haga presente, por lo cual podemos afirmar que cuando Jesús no está en nuestro panorama, hay enfermedad, como dice el versículo 20, hay muerte, como dice el versículo 17, hay sufrimiento, como dice el versículo 19, hay desánimo, como otra vez dice el versículo 20. Al llegar Jesús, se encuentra con un escenario de luto y tristeza. Lázaro lleva 4 días que está muerto. Y eso tiene unas connotaciones muy fuertes para la comunidad de la época, porque había la creencia general que después de los 3 días era imposible volver a la vida. Algunos pensamos hoy, 120 años después de haber nacido como iglesia, que es imposible volver a la vida. La iglesia de Dios, centrada en un amor que trasciende, puede volver a la vida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, renacer para vivir una nueva vida. Entonces el encuentro con Jesús en ese versículo 21 es un encuentro muy importante. No es que Jesús llega hasta donde están ellos. Recuerden, la comunidad estaba viviendo persecución, pero Jesús mismo era perseguido. Así que Marta, al enterarse de que Jesús está rondando por ahí o está llegando, ella deja a los demás donde está y va al encuentro con Jesús. Eso refleja, ¿verdad?, los lazos estrechos, la íntima relación que tenía ella y su familia con Jesús. Es un momento para estar entre amigos, porque cuando uno sufre, cuando uno pasa por momentos de dificultad, cuando la soga, ¿verdad?, el agua llega hasta el cuello y las cosas no van bien, el poder acercarse a aquellos que uno ama, que son parte de sí mismo, nos ayuda a poder ver las cosas de otra manera. El recibimiento, más que un reproche, como mucha gente piensa, es una expresión de desconsuelo, de dolor y a la misma vez de confianza. Ella le dice a Jesús: lástima que no hayas estado aquí, mi hermano se hubiera sanado. La palabra, por un lado, viene cargada de pena y desconsuelo al ver la partida de su hermano, pero por otro lado se afirma la confianza que la presencia de Jesús es capaz de subsanarlo todo y transformarlo todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, la afirmación que ella hace en el versículo 22 es la afirmación de aquel o aquella que espera un milagro. Mire usted mismo. Sin embargo, aunque hay tanto dolor, Marta, que representa aquí la comunidad de Juan, por decirlo de alguna manera, porque Juan es el que escribe y está a través de sus páginas mostrando cómo es la comunidad a la cual él está escribiendo, y Marta representa en este momento a esa comunidad y muestra que Marta tiene la convicción de que una vez Jesús ha llegado, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Nada, para ella, nada le es negado a su maestro por parte de Dios. La comunidad
ha visto lo que es posible que suceda cuando Jesús está. La comunidad ha visto lo que es posible cuando Jesús se hace presente. La comunidad está consciente que las experiencias que han tenido con Jesús afirmarán su vida hoy y les dará consuelo, les dará fuerza y les hará mirar al futuro de una renovada manera. Y yo le pregunto a la iglesia hoy, 120 años después, ¿usted qué me dice? ¿Está convencido de que Jesús puede cambiar el panorama de su vida? ¿Está convencido de que Jesús puede cambiar el panorama de su familia? ¿Está usted convencido de que Jesús puede cambiar a su comunidad? ¿Está usted convencido de que Jesús puede abrir los ojos de esta iglesia a un nuevo modelo de vida, a una nueva manera de experiencia y articular su fe? ¿Está usted también a la expectativa como Marta de que cuando Jesús se hace presente, todo lo demás pasa a segundo plano, porque siempre trae consigo el cambio de paradigma? Leonardo Boff ha dicho en su libro Tiempo de Trascendencia que la trascendencia se da principalmente en el encuentro con las personas. Y esto es lo que usted va a ver que sucede aquí en Betania. Y es lo que quiero, con lo que usted se quede en el corazón cuando yo me vaya hoy. El encuentro con las personas es lo que hace que el amor trascienda. El encuentro con las personas es la que nos hace ver a Dios de otra manera. El encuentro con otras personas es la que nos permite afirmar nuestra fe y mirar al futuro con esperanza, sabiendo que el cambio viene de parte del Señor. Ese versículo 3 lo que trata de manifestar es que Jesús es capaz de superarlo todo, pero sobre todo trata de delinear, subrayar de una manera fuerte que Jesús es capaz de superar la muerte. Y le dice: tu hermano resucitará, tu hermano va a volver a vivir. Marta no sabe lo que nosotros sabemos, que Lázaro resucitará. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, en esos primeros versículos, en el versículo 11, Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro duerme, voy a despertarle. En el versículo 12, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús trata de poner a sus discípulos en contexto y darle, ¿verdad?, la oportunidad de ver la realidad del asunto. Lázaro está muerto. Así que lo que queda en el camino es que Jesús lo traiga de la muerte. Es un llamamiento a creer en la fe, que es lo que trata de plantear el versículo 24. Marta le responde: yo tengo fe, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero hermano y hermana, a veces cuando Dios nos invita a superar nuestras convicciones limitantes, cuando Dios nos invita a salir de nuestras convicciones obsoletas y equivocadas, cuando nuestras creencias no son suficientes para que la iglesia sea transformada y vaya a un futuro mucho mejor y con esperanza, nosotros nos quedamos mirando como que no es posible, porque hemos sido programados desde que nacemos. Hemos sido programados y hemos sido programados para que las cosas pasen de una determinada manera, incluso que nuestra teología es de una determinada manera y nuestra forma de ver el evangelio es de una determinada manera. A veces no vemos nada donde deberíamos ver algo. Y es lo que está pasando con Marta en este momento. La comunidad está sufriendo y se está regodeando en su dolor. Y no piensa más allá de la limitación, de la pérdida que tienen en ese momento. No se proyectan al futuro, aunque sí hay confianza. La confianza todavía tiene que crecer
y superar muchos obstáculos. Como les dije, la persona de Malta representa a la comunidad. Una comunidad que sufre y se duele, que está a riesgo de estancarse. Y la iglesia de hoy no puede darse el lujo ni permitirse el riesgo de estancarse. No importa la situación económica que se viva a nivel mundial, no importa la crisis económica que vivamos como pueblo, no importa las dificultades que tengamos en nuestros lugares de trabajo, no importa las situaciones que vivamos como familia, no importa las luchas que tengamos como congregación de poder proclamar el evangelio y sobre todo atraer gente para Cristo. Lo importante, lo que realmente es medular, es que la iglesia se niegue a tener el riesgo de estancarse y mirar a Jesús y mirar el evangelio con nuevos ojos. La comunidad de Malta, como la comunidad de hoy, necesita creer en su fe. Necesitamos cambiar la mentalidad. Necesitamos superar las viejas creencias y permitir que Dios abra camino donde no lo hay. Malta le baja a Jesús con las viejas creencias. Le dice, le hace alusión a la doctrina de la retribución, donde Dios bendecía a la persona justa y que fielmente observaba la ley, pero por otro lado, el pobre, el que estaba enfermo, el que estaba en condición de muerte, se percibían como un castigo de Dios. Pero Jesús, desde que comienza el evangelio de Marcos, comienza hablando: arrepentidos y convertidos, cambien de mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos en ese momento es el reinado que se da, el reinado de Dios a través de las acciones que hace Jesucristo en su movimiento de poder dar a entender lo que es una nueva vida, lo que es el evangelio, la buena noticia de Dios para aquellos que viven en la opresión, para aquellos que viven en las ataduras. Jesús rompe con esa mentalidad cuando le dice a sus discípulos, ya antes de llegar a Betania, les dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amados hermanos, amadas hermanas, hay que superar la creencia de la resurrección al final de los tiempos. Hay que superar el pensamiento de que somos limitados, porque en Cristo somos más que vencedores. En Jesús no hay limitaciones. Es posible resucitar ahora y es también posible resucitar después, porque el que vive en Cristo nunca muere verdaderamente. Por eso el versículo 25 al 26 nos señalan que Jesús no solamente hace milagros, Él es la resurrección en la vida. Eso que vamos a estar celebrando y que comenzamos a celebrar hoy, esa entrega de Jesús, ese darse por un amor incondicional, por un amor que no podemos entender, que no somos capaces de entender, y que hace que el ser humano pueda tener una vida verdadera en Cristo Jesús. Entonces, en ese asunto se nos hace difícil poder internalizar ese grande amor. Mi pastor Luis Ortiz compuso un cántico sobre la historia de un indio que llegó cuando vio a Jesús en la cruz, en la iglesia. Le habían hablado de Jesús, pero cuando él lo ve ahí,
comience a decir: no puedo comprender cuán grande y puro amor, que por salvarme a mí allí en la cruz murió. Bendito mi Jesús, yo quiero estar allí. Tú ocupas mi lugar, tú eres por mí. Bájate de esa cruz, yo quiero estar allí. Tú ocupas mi lugar, tú eres por mí. Y hoy, mientras en el devocional escuchábamos y entre los cánticos afirmábamos que Él murió y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, estamos tratando de ilustrar que no importa cuánto lo intentemos, no vamos a poder tener la capacidad de entender el grande y puro amor de Dios. Un misterio que tratamos de descubrir cada Semana Santa, pero que sigue siendo un misterio que se revela de vez en cuando tenemos esos momentos de espacios de encuentro únicos y especiales con Dios. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué es lo que dice? No morirá eternamente. Hay varios puntos aclaratorios aquí. Jesús es la resurrección y la vida. Y quien pone su confianza en Él, aunque muera, vivirá. Segundo, toda persona que vive y cree en Jesús no morirá para siempre. Nunca morirá para siempre. Porque aunque esté muerto, vivirá. Esto quiere decir que no morirá jamás. Por eso el apóstol Pablo dice: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. O como a mí me gusta decir, ¿verdad?, en momentos como el que está pasando Marta ahora y su hermana María, la muerte es parte de la vida misma. Es un continuar. Y no es algo que he dicho yo, es algo que ha dicho la teóloga católica Ivonne Guevara, que cuando una persona muere comienza otra vez el proceso de recreación, porque la recreación está constantemente recreándose y la persona se convierte en parte de la creación, y viene a ser hierba, viene a ser flor, viene a ser montaña, viene a ser riachuelo, hasta aquel día que ¿qué? Que el Señor venga. ¿Qué es lo que dice la palabra? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado recibiremos juntamente con ellos al Señor en las nubes. Por lo tanto, aquí, como hoy seguimos afirmando que nosotros los cristianos creemos en la resurrección del cuerpo, y esa resurrección del cuerpo es capaz porque Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, para que no tuviéramos la muerte eterna, y que a través de la vida en comunidad, del amor en comunidad, pudiéramos superar todos los obstáculos de la vida y enfrentar el tiempo nuevo con una nueva mirada de fe y confianza, porque en Dios todo es posible. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Habrá algo imposible para mí? No, no hay nada imposible para Dios. Pero Jesús le hace a Marta la misma pregunta que nos hace hoy. ¿Crees tú esto? Es aquí el gran desafío que se nos lanza. Como comunidad, ¿creemos en estas cosas? ¿O pensamos que es un cuento de camino, como lo pensaban aquellos caminantes de Emaús, que Jesús tuvo que revelarse nuevamente para que ellos pudieran retornar sobre sus pies y llegar y contarle a sus discípulos que Él había resucitado? ¿No sentía en nuestro corazón el ardor mientras Él nos hablaba y nos descubría la palabra?
y al sentarse a la mesa, que parte el pan, que nuevamente se sienta con ellos como su maestro, es que la venda se le quitan de los ojos. Es una invitación a nosotros a siempre ver algo donde se supone que hay algo. Que no pasemos por alto algo que deberíamos ver en el camino. Así que la pregunta es, ¿creemos en lo que Jesús ha dicho? ¿Tenemos confianza en sus palabras? Es un desafío para que miremos fuera de la cajita, para que comencemos a vivir nuestra fe como hermanos y hermanas unidos que buscan hacer realidad el reino aquí en San Lorenzo de todas las maneras posibles, con esfuerzos constantes y sostenidos hasta el día que el Señor venga. Amén. Gloria a Dios. Es una invitación a que nosotros salgamos de nuestros conceptos erróneos limitantes. Es dar paso a la trascendencia, a creer que podemos superar nuestros límites como comunidad. Que hemos perdido el ánimo, que hemos perdido la fuerza, que creemos que todo tiempo pasado fue mejor. No, los cristianos no vivimos de glorias pasadas. Los cristianos nos proyectamos hacia el futuro y le servimos, le rendimos culto al Señor que transforma nuestras vidas y la vida de los demás. Cada experiencia que nosotros los bautistas realizamos un domingo en la mañana es para que rendirle culto al Dios de la vida, pero también para que la gente se encuentre con Dios en la experiencia de culto. Los cánticos son importantes, la predicación es importante, pero si usted viene y no se encuentra con Dios en la experiencia de culto, para nada hemos trabajado. Por lo tanto, esto no es un refresquito de China, como decía don Monchito, un señor de mi iglesia. En el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Y el texto que encontramos hoy hace hincapié en la unidad, en el amor, un amor que trasciende, un amor que hace posible que podamos hacer proezas en este lugar, que podamos transformar vidas a través del conocimiento de Jesucristo, y que todavía hoy siguen habiendo milagros para la gloria y la honra del Señor. Ya yo me he perdido aquí porque yo dejo que el Señor me ilumine, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra, dejar que Dios nos ilumine. Ese versículo 27, ¿verdad? Y con esto termino. Nos habla mucho de cómo luce un cristiano cuando verdaderamente ha creído. Miren la respuesta de Marta. Aunque no está muy convencida de que su hermano resucitará, ella le dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Casi nada. Lo mismo que le dijo Pedro. Está haciendo una afirmación, ¿verdad? Una afirmación muy seria. O sea, tú eres el Mesías, que significa el ungido de Dios o Salvador prometido. Claro, ella lo habla dentro del contexto que ella es capaz de entender, lo que es la visión judía del Mesías. Pero esta semana vamos a ver cómo esa visión judía del Mesías se va transformando en otra cosa, en otro proyecto, donde los que no eran parte se convierten en parte, para la gloria y honra de Dios en su pueblo. Hay un problema de sintaxis en esa última palabra, pero bueno, ustedes me entendieron. Aún con eso, Marta y la comunidad
que ella representa necesitan encontrar ese amor que trasciende. Ese amor que rompe barreras. Ese amor que traspasa los límites. Ese amor que muestra que vivir en comunidad es estar anclado en la roca que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, para decir que somos cristianos, tenemos que proyectarnos como cristianos. Tenemos que vivir vidas de cristianos. Les dije ahorita, cuando leemos un texto hay que ver lo que dice antes, pero también lo que dice después. Marta va y se encuentra con Jesús. Ya sabemos lo que pasó. Pero luego Marta va a donde está todo el mundo y le dice al oído a María: el Señor está aquí. ¿Por qué le dice a María el Señor está aquí y no lo grita a los cuatro vientos? Porque allí había gente reunida de la comunidad, pero también había gente que habían venido, ¿verdad?, con otras intenciones, a ver si Jesús aparecía. Así que vivir esa comunidad de fe es también proteger a los demás, abrazar a los demás. Entonces María se levanta y corre a Jesús y también descarga sobre él toda aquella carga que llevaba. Responde muy similar a Marta. Pero entonces Jesús les dice: muéstreme dónde está. Ya 4 días muerto. Y lo primero que Jesús dice cuando llega al lugar es que abre la puerta y que quiten la piedra. Y Marta le dice: Señor, hace ya 4 días y ya hiede, ¿verdad? Eso hace, ¿verdad? Lo impactante del milagro no es que Lázaro resucite, todo lo que tiene que pasar para que Lázaro resucite. O sea, ya sus células se habían, ¿verdad?, desintegrado, parte de su cuerpo se había comenzado a ser uno con la tierra, ¿verdad? Entonces dice que Jesús llora porque en su humanidad siente también el peso de lo que significa perder a un ser amado y encontrarse con una comunidad que está dolida y que ha perdido el norte porque no entiende lo que pasa. Sin embargo, lo que Jesús hace es ilustrativo. Primero manda a quitar la piedra, involucra a la comunidad. Grita a voz en cuello: Lázaro, sal fuera. Así que todas las células, todo aquello que estaba descompuesto, todo aquello que sabrá Dios, ¿verdad?, lo que la humedad y todo se hubiera llevado, todo vuelve otra vez a su lugar. Y Lázaro sale. Y le dice a la comunidad: desatarle. O sea, porque el milagro se hace posible cuando la comunidad junta le cree al Señor de los milagros. Cuando la comunidad unida se siente parte los unos con los otros y le cree al Señor de la palabra. Que 120 años después veremos la gloria de Dios y comenzaremos una nueva historia en la primera iglesia bautista de San Lorenzo. Y eso es para los que creen. Es para los que creen. Entonces, la comunidad nace de la nueva vida. Un folletito así, ¿verdad?, un librito de estudio bíblico. Se titula el Evangelio de Juan: la comunidad nace de la nueva vida. Y lo que trata de plantear es que la vida en amor trasciende todos los obstáculos, y es lo que se ve reflejado en la historia que ustedes escogieron para celebrar el aniversario número 120. Que no todo acaba con la muerte,
apenas comienza. Cada vez que un pastor sale, la iglesia sufre una pérdida que parece como una muerte. Pero eso no termina con la iglesia. Eso no acaba con la congregación. La congregación se plantea hacia el futuro y busca nuevos caminos por donde hacer la iglesia. Porque la iglesia no la representa una pastora o un pastor. La iglesia la representa la comunidad de creyentes que asisten a esa comunidad de fe. Por eso todos y todas tenemos que cambiar de mentalidad, ver bajo la superficie lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, podemos afirmar para concluir que en Cristo la muerte ha dejado de tener la última palabra sobre los seres humanos. Es la vida que se ve en el horizonte de nuestra existencia, algo nuevo que deberemos replantearnos una y otra vez hasta el domingo de la resurrección. Que Dios me los bendiga.